Muy buenos días, señores ingenieros. Resulta que cuando uno va a adquirir un manual de servicio de un teléfono móvil, este generalmente viene por niveles. Tenemos el nivel número 1, nivel número 2, 3, incluso 5 o 6. ¿Qué pasa con eso? Resulta que cuando el mayor sea el nivel, nos va a dar muchos más datos que se manejan en ingeniería. Vamos a hablar de un dispositivo básico, que es el acelerómetro. Estos acelerómetros obviamente lo utilizan para los videojuegos, para ver las coordenadas, todo lo demás. ¿Cómo es que funciona el dispositivo? Generalmente se utiliza algo que nosotros estudiamos en bachillerato y es la famosa ley de elasticidad de Hooke. Pero resulta que este señor, para sacar esta fórmula, para obtener esta fórmula, se basó en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice lo siguiente, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces con eso hallamos la fuerza. Para hallar la aceleración necesitamos la fuerza sobre la masa, y para hallar masa necesitamos la fuerza sobre la aceleración. Resulta que él tomó esos mismos principios, colocó un resorte, vamos a imaginar un resorte aquí invisible. Cuando yo tengo un objeto en reposo y si yo lo voy a mover, resulta que va a haber una fuerza de gravedad, este tiende a bajar, yo voy a subir este y luego este se devuelve hasta que llegue un punto donde quede en el mismo equilibrio, ¿sí? De ahí nace el acelerómetro. Ese es el principio que tiene que hacer. Vuelvo y lo repito, lo subo, entonces este ejerce una fuerza hacia abajo y luego sube nuevamente. Bien, entonces aquí lo tengo dibujado. Esa fuerza que ejerce aquí en la parte inferior es lo que nosotros llamamos una fuerza de desplazamiento, ¿sí? Obviamente vamos a tener una constante de elasticidad y de ahí se obtiene la fuerza. Según la ley de Hooke nos dice que la fuerza aplicada va a ser igual al desplazamiento por la constante de elasticidad. Hay una constante obviamente para cada material. Con esta fórmula obviamente hallamos la fuerza aplicada. Para hallar el desplazamiento, este va a ser igual a la fuerza sobre la constante de elasticidad. Y la constante de elasticidad se halla por la fuerza sobre el desplazamiento. ¿Perfecto? Entonces, resulta que yo no puedo hacer esto mecánicamente, pero tengo que ensamblar ese dispositivo con la finalidad de obtener el acelerómetro. Hoy día tenemos los famosos microsistemas electromecánicos, que son dispositivos que obviamente se instalan dentro de la board de los teléfonos. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente ellos utilizan el mismo principio de la ley de Hooke, aunque aquí estoy hablando muy básico. Utilizan unas láminas, aquí hay algo elástico, este también es elástico, también, este punto también es elástico, y aquí obviamente vamos a colocar otra placa, como armando un capacitor, lo mismo que en este otro punto. Aquí también tenemos otra placa. Bien, la capacitancia entre placas yo lo hago de la siguiente manera. A la medida que yo voy uniendo las placas, aumento la capacitancia. A la medida que yo lo alejo, la capacitancia disminuye, ¿sí? Si las voy uniendo, voy aumentando la capacitancia. Así es como funciona ese dispositivo. Lo otro que hay que tener en cuenta es lo largo por el ancho, que sería la área, ¿sí? Y obviamente la energía estática que se vaya a acumular dentro del mismo capacitor. Eso sí se determina obviamente por el área también. Entonces en este momento acá tenemos una fórmula donde nos dice que la capacitancia de un microsistema electromecánico, de un MEMS, de un circuito integrado, va a ser igual a la constante dieléctrica, ¿sí? Por el área de la placa, las áreas de este punto.
la área que tenga la placa, esta placa en relación a esta otra placa, por la distancia, dividido sobre la distancia entre placas. Entonces, gracias a esos datos, gracias a esas variaciones y con esta fórmula, me va a dar un valor capacitivo, y de acuerdo a ese valor capacitivo, es una señal que se le lleva directamente al procesador e inmediatamente lo interpreta y sabe en qué posición se encuentra obviamente la lámina, en qué eje se encuentra, y obviamente nos va a permitir rotar la pantalla, pero en este caso por valores capacitivos. Más adelante obviamente trataré el tema a profundidad, haré un video a profundidad porque pues obviamente es un poco largo para explicar este proceso. Pero no olvidemos que hemos utilizado la segunda ley de Newton para esto, más la ley de elasticidad de Hooke para llegar obviamente a esta fórmula. Solamente que aquí lo hacemos por medios mecánicos, mientras que aquí lo vamos a hacer por medios eléctricos, trabajando obviamente con la electricidad. Bien, eso es todo. Muchas gracias obviamente por su atención.